Los saludamos, amigas y amigos, desde 15 UCR, haciendo un salto hasta la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Valeria Sousa, quien además de investigadora del máximo nivel y un montón de otras cosas, doblemente postdoc y muchísimas otras virtudes, inició a finales del siglo pasado una historia de amor. La NASA fue el chaperón que la NASA es el área científica que no es directamente relacionada con biología, por eso hice la explicación. Le dio el chisme de que había un lugar que se parecía a una mariposa en el desierto, junto a un cerro que se llama algo así como la Sierra de San algo, y bueno, una sierra. Había un lugar que se llama Cuatro Ciénegas, y de esa historia de amor que dura todo lo que va de este siglo y un poquito más, nos va a contar la doctora Sousa. Por favor, doctora. Hola, encantada de estar con ustedes de la Universidad de Costa Rica. Es un gran país y tuve la fortuna de conocerlo cuando era yo adolescente. Mi tía era embajadora de México en Costa Rica. Y Cuatro Ciénegas literalmente se nos apareció el último año del siglo pasado, como dijo el investigador, y caímos enamorados del agua azul en la mitad del desierto y nos pusimos primero a tratar de entender, mi marido y yo, qué hacía tanta diversidad en un lugar sin fósforo, porque por eso nos llevó la NASA, porque este lugar se parece a las condiciones del planeta primitivo y a las condiciones de Marte cuando tuvo un mar. Es decir, un mar sin fósforo, muy rico en sales y sin oxígeno. Entonces, pues no hacía sentido nada hasta 2002, que empezamos a extraer ADN de las piedras y del agua y averiguar qué era lo que estaba pasando en Cuatro Ciénegas. Y es cuando descubrimos no solo que sí se parecía al mar, como nos había dicho el que descubrió Cuatro Ciénegas, que se llamaba Minkley. Él sospechaba que ahí se había guardado una ventila hidrotermal hace 200 millones de años, y que entonces los animales, los caracolitos y los crustáceos se acordaban de esa estría marina, y seguro las bacterias también. Y tenía toda la razón, nada más que se equivocó con el tiempo. Lo que hemos encontrado en estos 24 años de trabajo es que Cuatro Ciénegas, en una montaña, guardó la historia de la vida en este planeta completa. No sé si el origen, pero sí la diversificación. Entonces, esta montaña que mencionaba se llama San Marcos y Pinos, y es lo que forma el cuerpo de la mariposa. O sea, la mariposa está así, y esta parte del medio es la montaña que se levantó en el Cretácico y guardó ahí, o sea, todos sus sedimentos, su arcilla, todo se dobló igual, y entonces la arcilla hace cuevas, y en esas cuevas de arcilla los microbios y los minerales del pasado se guardaron. Pero el chiste que tiene esta montaña es que tiene fuego en la panza, y ese fuego en la panza hace que el agua suba poco a poco por unas especies de venas y capilares que forman las pozas, y luego el humedal funcionaba como
los pulmones. Era un lugar donde respiraba la vida. Nada más una fracción de esta diversidad necesita oxígeno, pero crecían más. Y luego el agua se vuelve a meter adentro de la montaña y vuelve a subir. Entonces, estos ciclos pueden durar mínimo 60 años o máximo millones de años. No sabemos, pero sí sabemos que el agua puede tener esa edad. O sea, cuando se oxigena adquiere una nueva marca isotópica que es que hay oxígeno. Entonces, Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso del planeta en microbios, simplemente porque han tenido mucho tiempo aislados en esta montaña, subiendo y bajando, y la evolución se ha dado allá adentro. La evolución no para, pero ahí se quedaron aislados los ancestros de nosotros y también aquellos microbios que transformaron un planeta naranja en un planeta azul. Por cierto, como algunas de las amigas y amigos que nos escuchan no son científicos, aprovecho decir que yo no sabía esto de que los mares eran color naranja y que los animalitos terraformaron el planeta, y por eso es tan importante, por lo menos en la visión de la NASA, si entiendo bien, esta idea porque aparentemente Marte hace exactamente lo mismo o pudiera haber hecho lo mismo, si le entendí, si entiendo bien este tema. ¿Me equivoco, doctora? No, estás en lo correcto. Marte tuvo un mar antes que nosotros porque a nosotros nos cayó un planetoide llamado Tea que nos regaló más agua, el mar y sobre todo mayor volumen con el cual pudimos atrapar la atmósfera. Pero un planeta anaranjado sin oxígeno y el oxígeno lo produjeron poco a poco los microbios que evolucionaron a romper el agua con la energía del sol. Esos son las primeras cianobacterias fotosintéticas, pero antes de ello hubo una enorme diversificación de la vida en el planeta que comía piedras y comía azúcares de los cometas, y esa enorme diversificación está guardada en algo que se llaman tapetes microbianos, que capa por capa nos tiene la historia de la vida en el planeta. Y eso es lo que hay en Cuatro Ciénegas. Tapetes microbianos y estromatolitos que son la única evidencia fósil que tenemos de las comunidades del pasado por 3.000 millones de años. Y ellos cambiaron un mundo anaranjado a un mundo azul. Ningún otro planeta que se ha encontrado ahora con el nuevo telescopio Webb, muchos tienen agua, pero ninguno es azul, porque no hay oxígeno. El oxígeno lo produjeron las bacterias, en particular las cianobacterias. Qué interesante. Y además, cuando venían visitantes, yo en alguna época dirigí el posgrado y otras cosas, y venían visitantes de otros países, yo invitaba a profesores, y yo les decía que Costa Rica por kilómetro cuadrado era el país más biodiverso, y resulta que escuchándola a usted aprendí que no, que Cuatro Ciénegas le gana por goleada, y además el único, digamos, cosa que puede decirse a favor de Costa Rica es que Coahuila estaba en el Ecuador y en el viaje hacia el norte debe haber pasado por aquí, de manera que en algún momento algo de eso se compartió, porque estamos hablando de pre-Pangea. No, y corríjame porque yo... Sí, de hecho... Adelante, doctora. De hecho, de Ecuador hacia Coahuila no había nada. Pangea no incluía Centroamérica ni casi nada de México. Estaba en el pensamiento del magma en el centro de la Tierra.
Entonces, en el Jurásico, que es cuando los dinosaurios eran pequeños, se abre Pangea en Cuatro Ciénegas, nace el Atlántico en Cuatro Ciénegas, y al moverse los continentes, sobre todo el hemisferio norte hacia el norte, y luego romperse en pedazos, hubo tanto fuego debajo del mar que los caracolitos hicieron sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Entonces el yeso es la marca del Jurásico. Y en la mitad o sea, si Cuatro Ciénegas es una mariposa, el lado izquierdo de la mariposa es Jurásico, es yeso, y se levanta la montaña de San Marcos y Pinos y se da la marometa en el Cretácico, antes de que se mueran los dinosaurios, y el otro lado es Cretácico. Entonces, ahí se rompieron dos supercontinentes. Pangea es el más famoso, y ahí ya surgió pues, el resto del continente americano. Pero antes se rompió otro supercontinente hace 800 millones de años que se llama Rodinia, y también se rompió en Cuatro Ciénegas. O sea, algo tiene Cuatro Ciénegas abajo en sus entrañas más profundas, a 40 kilómetros de profundidad tal vez, que es una anomalía en la corteza terrestre donde se abren cosas. No lo entendemos porque necesitamos geofísicos que se pongan a trabajar en el asunto y necesitamos hacer hoyos profundos, y nosotros, pues yo soy bióloga y trabajo con microbios y no tengo esa tecnología. Pero el reloj molecular que tienen mis bacterias sí me cuentan esas historias. Si le parece, doctora, interrumpimos aquí, le pedimos al canal que nos invite al segundo y último segmento de esta interesantísima plática. Regresamos. Gracias. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la profesora de la UNAM, Valeria Sousa, hija de un coleccionista bueno, no hablemos de su papá, porque si no se nos acaba el programa. Esta historia de amor que surgió a finales del siglo pasado tuvo una parte trágica que tiene además una vertiente positiva y negativa. Aquí en Costa Rica, hasta hace unos 5 años o algo así, estuvo vendiendo leche la empresa Lala. Y Lala es parte, digamos, de la parte trágica, pero luego afortunada de esa historia. Y tal vez, si le parece, doctora, si usted nos quiere contar por qué la hija del director general del Lala, o al revés, el director general del Lala la fue a buscar a usted para que la hija de él le volviera a hablar. Bueno, la tragedia de todo el norte de México, pero además de muchos lugares semiáridos, es la alfalfa del desierto. Usted vuela a través de Google Earth, que es un vuelo que no gasta bonos de carbono, o sea, navegas el mundo con Google Earth y ves círculos verdes en la mitad del desierto. Cada uno de esos círculos verdes son de 70 o 150 hectáreas y están motivados por un pivote central que es un pozo donde sacan agua profunda, donde agotan a los acuíferos, y al agotar los acuíferos pues se acaba el agua, entonces mueven su pivote a otro lado y así se van acabando el mundo. En el caso de Cuatro Ciénegas, el agua que están extrayendo es un agua que es irreemplazable. Es un agua de cuando México era mucho más húmedo, y la mayor parte de esta agua profunda es del final del Pleistoceno con las glaciaciones. Pero lo importante es que
la alfalfa en el desierto no tiene finalidad alguna. Entonces, antes de 2006, la batalla por Cuatro Ciénegas entre 2002 y 2006 fue tan feroz que la gente de Torreón empezó a boicotear al ala. Entonces, entre la persona más importante de ese boicot era una niña de 8 años, que le dijo a su papá: no te vuelvo a hablar si sigues matando a Cuatro Ciénegas, porque a mí nadie me habla en el colegio. Y entonces esta niña de 8 años resultó que era la hija del director del ala. Entonces el papá, preocupado, manda a llamar a la bióloga alborotadora y le explico que sí está matando a Cuatro Ciénegas y que la alfalfa en el desierto es una estupidez. Y me ofrece un yogurt en son de paz y yo le digo que no tomo yogurts que depreden al planeta, que o le cambia la dieta a sus vacas y deja de sacar el agua de Cuatro Ciénegas, o no volvemos a hablar. Y que resulta que me hace caso, o sea, lo cual es realmente sorprendente. Entonces, en 2007, él obliga a su junta de socios, porque el ALA es una cosa de asociación de productores, a no comprar nada de alfalfa que tenga que ver con Cuatro Ciénegas, y compra el mercado americano. En realidad, a Tricio le fue muy bien, porque el mercado americano está subsidiado, le cambió la dieta a las vacas a algo mucho más barato, que es el bagazo de remolacha y el bagazo de maíz que se usa para biodiesel. Y finalmente, en Torreón ahora viven menos de 200,000 cabezas de ganado. Cuando empezamos esta batalla eran más de 5 millones de cabezas de ganado. Entonces sí se han transformado las cosas. Y por supuesto Lala es un gigante. Pero lo más importante es que Tricio dijo: bueno, ok, ¿qué puedo hacer para ayudar a Cuatro Ciénegas además de cerrarle a los pivotes? Y le dije: ayudarnos a la educación. Ayudarnos a la educación a través del arte. Yo crecí, como tú dijiste, en una galería de arte. Mi papá era pues, un gran crítico de arte. Y solamente el arte te abre la conciencia. Entonces los niños empezaron a entender el ecosistema a través del arte, mientras que nosotros, con un laboratorio molecular en el bachillerato, empezamos a enseñarle a los niños de 15 años los recursos genéticos que ellos eran dueños, y ellos son el ejemplo mundial del Tratado de Nagoya, porque es el único lugar que yo sepa donde los mismos dueños de los recursos son los que están haciendo la bioprospección y el desarrollo de nuevos antibióticos, medicinas para el cáncer, probióticos para las plantas. Y es increíble el potencial de Cuatro Ciénegas, porque como lleva miles de millones de años esta microbiota subiendo y bajando en una montaña, comiendo lo que sea, son más diversos que en cualquier otro lado, pero además hacen cosas que los demás no saben hacer. Han defendido a sus comunidades y al ciclo de nutrientes dentro de sus comunidades, que son muy cohesivas. Las comunidades microbianas de Cuatro Ciénegas sobrevivieron miles de millones de años porque cooperan, pero pueden identificar a los tramposos, a los que llegan a robarles comida, por medio de pequeños péptidos, o sea, aminoácidos que se pegan y forman una tarjeta de identificación. A ver, tú eres de mi club, tú trabajaste para esta comida, sí, adelante, no, te comemos. Y cuando se lo comen, pues todos comen ese fósforo y nitrógeno que les hace mucha falta, porque es muy pobre en nutrientes Cuatro Ciénegas, igual que fue muy pobre en nutrientes el mar por 3,000 millones de años. Entonces, eso hace que sea enormemente diversa en antibióticos. Y pues como sabemos, estamos perdiendo la guerra contra los microbios y Cuatro Ciénegas nos puede dar una oportunidad. Sin embargo, tenemos que aprender a usar el agua de manera diferente, regar otras cosas. Y ahorita, hoy, primer día de primavera, en Cuatro Ciénegas está finalmente, después de 24 años, la Comisión Nacional del Agua ya se dignó a ir a Cuatro Ciénegas, está con la gente del área protegida, con los dueños grandes de la tierra, con las ONGs, la Fundación SLIM, la Fundación Lala,
y Pronatura Noreste, viendo qué van a hacer para salvar Cuatro Ciénegas. Tenemos 5 años para salvar a Cuatro Ciénegas y 5 años para salvar el mundo, ¿eh? Entonces, ya le dejé en este viaje que acabo de regresar de Cuatro Ciénegas la antorcha a los niños de Cuatro Ciénegas, a los dueños de la tierra y en especial a uno de mis primeros estudiantes de Cuatro Ciénegas que le di clases cuando era chiquito en preparatoria y ahora tiene un doctorado en biotecnología y se llama Héctor Arocha, la batuta de dirigir la conservación de Cuatro Ciénegas para conservar sus recursos genéticos. Y dejo a Cuatro Ciénegas en muy buenas manos. Llevamos 20 años educando a sus niños. Estos niños ya fueron a la universidad, ya regresaron, ya cambiaron a su sociedad y su sociedad finalmente es consciente de lo que tiene entre manos. Y esta reunión con la Comisión Nacional del Agua espero que acabe con un anuncio mañana, el Día Internacional del Agua, de que van a ser los 2 actos más importantes para salvar a Cuatro Ciénegas: cerrar el canal de la Becerra y cerrar el canal de Zacasalado, que lo único que hace es sacar el 90% del agua todos los días hasta frontera, porque se diseñó con el propósito de secar el humedal para abrir la frontera agrícola en los 70s. Y es tan o sea, el diseño fue tan bueno que lo ha logrado. Queda menos del 5% del humedal. Y buena parte de ese proyecto tiene que ver con su admisión, si no entiendo mal, en la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, donde usted sí, creo bueno, que es decir, esta parte... Es la ciencia que generamos, pero la ciencia y sociedad es lo que me hizo especial. Y además, esa secundaria que entiendo que era no muy destacada, la secundaria ahora es o en algún momento citó usted que era la segunda mejor en las pruebas nacionales, de manera que hubo sí, lo que los economistas llamamos externalidades, y nos quedan 2 minutos, hubo externalidades muy importantes. Es más, yo me muero de ganas de escribir sobre esa experiencia, porque es todo lo que yo creo. Yo soy hijo de maestros y entonces el papel de la educación, así como las bacterias geoformaron el planeta, yo quiero pensar que los maestros geoformamos la sociedad. Tienes toda la razón, solamente, o sea, nosotros le apostamos a un cambio lento pero seguro, transformando a sus niños desde kinder hasta los 18 años antes de entrar a la universidad. Estos niños ya dejaron de pensar en brincarse el muro, ir a trabajar como jornaleros a Estados Unidos, dejaron de pensar en ser pie de cañón para el narco, y empezaron a pensar en un futuro verdadero, un futuro donde la razón, donde el estudiar, o sea, hace 2 semanas conocí a un chico que ya estaba acabando la licenciatura en leyes y quiere hacer su tesis sobre todo en Cuatro Ciénegas, que era de los niños de secundaria que yo eduqué. Entonces, el abrirle la posibilidad de que su mente es valiosa fue suficiente. Entonces, el que los científicos de la UNAM, el CINVESTAF, el POLI, llegaran con estos niños en la mitad de la nada y les dijeran: ustedes son valiosos, ustedes son importantes, aquí están las herramientas, nosotros estamos a su servicio, fue radical. Felicitaciones, doctora, y le mandamos enormes aplausos desde la Universidad de Costa Rica y como les decimos a las amigas y amigos, quédense con los espléndidos programas de 15 UCR y cuídese mucho, doctora, por favor. Y felicitaciones en las cosas familiares que tiene esta semana.
Sí, se recibe mi hijo de doctorado, estoy muy orgullosa.